En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanas y hermanos, a su programa Abba Padre Internacional. En este nuevo día que nos regala el Señor, estamos contentos de que ustedes estén aquí viéndonos una vez más a través de este programa que intenta hacer que la voz del Padre llegue a todo lugar. Ayer celebrábamos esa fiesta tan hermosa y con lo que concluía ese mes de María con la visitación de la Virgen María, ayer 31 de mayo, en ese día en donde la madre sale de sí para ir a servir, que es a veces lo que a nosotros nos falta, salir de nosotros para servir a los demás. Y concluimos ese mes que dedica todo fiel católico a la Santa Madre de Dios, en el cual le llevamos flores durante todo el mes de mayo. Y qué mejores flores que a través del Santo Rosario, que a través de practicar las virtudes de María. Pues en el día de hoy, que iniciamos otro nuevo mes que nos regala el Señor, el mes de junio, que también es un mes que en algunos lugares pues suelen dedicárselo al Sagrado Corazón de Jesús. También te invito a que este mes pues te prepares. Ya saben que en esta semana nos estamos acercando al Corpus Christi en aquellos lugares donde se celebra jueves. Hay otros lugares donde pasa a domingo. Pero me imagino que pasar, como ustedes saben, tenemos este próximo domingo el Pentecostés, fiesta de Pentecostés, en la cual celebraremos esa venida gloriosa del Espíritu Santo para toda la iglesia. Así que sin más, ese Espíritu Santo vamos a invocarlo en este momento. Te invito a que allá donde te encuentres, en tu casa, quizá en el trabajo, no sé dónde te encuentres en este momento, donde nos estás viendo o escuchando, te concentres ahí donde estés y vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios que venga a nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra mente, ven a nuestro corazón. Santo Espíritu de Dios, penetra hasta las fibras más íntimas de nuestro ser. Oh Santo Espíritu, ven, no tardes más y llénanos más de tu gracia, llénanos más de tu amor, llénanos más de tu poder. Te anhelamos, Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos que tu presencia santa viva y more constantemente en nosotros. Espíritu de Dios, no nos sueltes, no nos dejes de la mano. Ven, Espíritu Santo, y llénanos más de ti. No nos cansamos, Señor, de clamarte y de pedirte que vengas a nuestra vida, porque donde tú estás, Señor, la vida florece, el Espíritu crece y nos volvemos más semejantes a Jesucristo. Espíritu Santo, llénanos más, fluye en nuestra vida, Señor, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de bloqueo, porque tú eres Dios y debes reinar dentro de nosotros. Espíritu de Dios, fluye con poder, sopla y llega a cada una de las personas por las que están viendo este programa, ya sea por su celular, ya sea por la computadora, la televisión, que llegue tu presencia ya y les inunde, les empape y les envuelva grandemente de tu presencia. Bendito seas, Señor, alabado, glorioso, exaltado eres por los siglos de los siglos, Espíritu Santo. A ti la alabanza, el honor, santo eres mi Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Santo Espíritu de Dios? Porque eres grande, eres poderoso, eres bueno,
Eres magnífico, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu acción poderosa. Bendito seas por siempre, Santo Espíritu de Dios. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. En este día, hermanos míos, con esta lectura, el Señor nos quiere enseñar varias cosas importantes. Lo primero, la manera de orar, siempre dirigiéndonos a nuestro Padre. Él inicia así: Padre Santo. Es una de las grandes revelaciones que nos trae Jesús, que tú y yo tenemos un Padre que está en los cielos y que está atento a nosotros, que quiere escucharnos. Este Padre es un Padre amoroso, y en nosotros ve a su Hijo Jesús. Y luego que Él nos ha guardado en el nombre de este Padre. Jesús nos ha guardado en su nombre, porque el Padre nos ha dado a Jesús. Somos propiedad de Jesús porque Él nos ha comprado con su sangre. El precio de nuestra vida es la sangre preciosa de Jesús. Y también para que nosotros podamos ser uno con Él, como el Padre y Él son uno. Nosotros somos uno también con el Padre gracias a Jesús. Él nos ha alcanzado también eso a través de la filiación divina. Él guardaba este nombre de Dios con los que somos de Cristo, y Él pues nos ha custodiado, nos ha protegido, y ninguno se ha perdido. Él dice, Jesús, ninguno de sus discípulos se perdió, excepción de Judas Iscariote, que él se perdió porque él quiso, él desesperó, él no confió en la misericordia de Dios. Él dejó que el demonio le hablara y le dijera que para él no había perdón, que para él no había salvación, y él se lo creyó, y la desesperación le hizo lo llevara al suicidio. En eso es algo que tú y yo nunca debemos caer. Por más mal que nos hayamos portado con Dios, por más que nos hayamos alejado, siempre debes de saber que hay perdón para ti. Dios, no importa lo que hayas hecho, siempre, si vas a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu error, reconociendo que fallaste, y te humillas delante de Él y le pides perdón, siempre te va a perdonar. Siempre. Él es un Padre que siempre tiene sus brazos abiertos para perdonarte. ¿De acuerdo? O sea, que no temas acercarte a Él.
Y ahora Jesús hace una oración y le dice, voy a ti. Ya saben que Jesús viene del Padre y va a Él. Y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría cumplida, de que así como yo vine a la tierra y cumplí mi misión, vuelvo al Padre. Nosotros tenemos a Jesús allá en el cielo, Él está ahí y nos espera a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Él espera vernos un día allá para que nuestra alegría sea cumplida allá, habitando en esa Santísima Trinidad. Y Él nos ha dado su palabra, esa palabra que ha salido del Verbo eterno. Y el mundo a nosotros nos suele odiar porque no somos del mundo, ya que Jesús nos ha retirado del mundo y Él no es del mundo. O sea, Él habla del mundo en el sentido de no como esta casa común en la que vivimos. Todos vivimos en la casa común que es el mundo. No es a ese mundo que se refiere Jesús, porque si no, ¿dónde vamos a vivir? Sino el Señor se refiere a las estructuras de pecado que hay en el mundo. La corrupción, ese ámbito en el cual las almas se pierden, a ese estilo de vida alejado de Dios, es a lo que se refiere. No somos de ese mundo, ¿de acuerdo? A eso es lo que se refiere el Señor. Y entonces Él hace una oración curiosa. Aparte de que no somos del mundo, porque Él no es del mundo, Él dice, no ruego que los retires del mundo. ¿De acuerdo? Aquí que viene lo interesante. Sino que los guardes del maligno. Es decir, nosotros estamos en este mundo viviendo y tenemos que estar muchas veces dentro de esos estilos de vida que nos rodean, que no son de Dios. Y el Señor nos ruega que salgamos de ahí, ¿de acuerdo? Una cosa es que no seamos de ahí y otra cosa es que huyamos de ahí. ¿Y por qué Él nos dice eso? Porque aunque no somos del mundo, como tampoco Jesús es del mundo, Él quiere que nosotros transformemos ese mundo. ¿Y cómo vamos a transformar ese mundo si no estamos en Él? ¿Cómo vamos a dar testimonio en ese mundo si no estamos en Él? Porque ¿cómo vas a ser sal y luz del mundo si te retiras de ese lugar donde tienes que ser luz, donde tienes que irradiar a Cristo? ¿De acuerdo? ¿Y cómo irradias Cristo? Pues siendo como Cristo, siendo ejemplo donde sea que vayas. Entonces debes estar en esas estructuras. Por eso a veces llamo mucho la atención sobre aquellos hermanos que, por ejemplo, no entran en la política porque hay un sistema de corrupción. No, es que se necesita que haya un cristiano ahí adentro también que irradie lo que es una vida íntegra de una persona que no se corrompe por el poder, que no se corrompe por la gloria a la que puede ser encumbrado. Entonces no debemos huir de esos lugares en donde también necesitan la luz de Cristo. Y luego el Señor cierra la oración diciéndole al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. ¿Ven lo que les digo? O sea, no quiere que te retires. Él te está enviando al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces el Señor nos envía a que vayamos a dar testimonio al mundo. No como en un inicio, como yo les he hablado, después que ya no había martirios en la iglesia, la gente comenzó a hacer lo que era la fuga mundi, salir del mundo y se iban a los desiertos a orar. Eso fue, aunque fue algo, muchas cosas inspiradas por Dios, porque fueron algunos llamados a eso, no es lo que debemos hacer. Nosotros debemos que estar en el mundo, edificando el mundo para Cristo, porque si no, ¿cómo van a escuchar ese nombre que está sobre todo nombre si nadie les predica? Como dice el apóstol, el que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Busca
Busca, lee y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Justino, mártir del año 165. No fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquén, capital de Samaria. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación instruyéndolo lo mejor posible en la filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia que enseñaban los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no le enseñaban nada seguro acerca de Dios. Un día que pasaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba un venerable anciano, el cual le dijo: si quieres saber mucho acerca de Dios, le recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de él y le recomendó la lectura de la Santa Biblia. Justino se dedicó a leer la Santa Biblia y allí encontró maravillosas enseñanzas antes no conocidas y que sobre todo que él no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente, y era ver el inmenso valor con el cual los mártires preferían los más atroces martirios con tal de no renegar de su fe en Cristo, y que esto le hacía pensar: estos no deben ser criminales porque mueren muy santamente, y el Cristo en el cual tanto creen debe ser un ser muy importante, porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Los paganos conocían poco del cristianismo porque había pocos escritos que defendieran nuestra santa religión, y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la tierra. Y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión tratar de animar a otros para que lleguen a pertenecer al cristianismo. A él le llamaba la atención aquellas palabras del libro de la Sirácida en la Santa Biblia: tener sabiduría y guardársela para uno mismo sin comunicarla a los demás es una infidelidad y una inutilidad. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo y publicar sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades, discutiendo con los paganos, con los herejes y los judíos, tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. En Roma, tuvo Justino una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Crescencio, el cual le logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos, que no respetan las leyes morales, son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en lo religioso. Crescencio, lleno de odio y al sentirse derrotado por Justino, dispuso acusarlo de cristiano ante el alcalde de la ciudad. Había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo, y además en el gobierno había cierto descontento porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio, exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y ser justos, tenían que respetar la religión cristiana, que es mejor que todas las demás.
En sus famosos libros de apologías o defensas del cristianismo, nuestro santo le decía a los gobernantes de ese tiempo: ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? No lo son. ¿Creen en el Dios verdadero? ¿Porque son inmorales? No. Los cristianos conservan mejor comportamiento que los de otras religiones, porque son un peligro para el gobierno. Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo, porque practican ceremonias indebidas y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y de esa manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan en la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado?, le pregunta el alcalde. Justino responde: durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura, pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. El alcalde le dice: loco debe estar para seguir semejante religión, siendo usted tan sabio. Ignorante fui cuando no conocí esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión, le responde Justino. El alcalde le dice: ¿y qué es lo que enseña esa religión? A lo que Justino responde: la religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, y su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre para salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes, observando los buenos y los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. A lo que el alcalde responde: ¿y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano? Justino le dice: sí. Declaro públicamente que soy seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta mi muerte. El alcalde preguntó a los amigos de Justino si ellos también se declaraban cristianos y todos proclamaron que sí, que preferían morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. ¿Y si lo mando a torturar y ordeno que le corten la cabeza, usted que es tan elocuente y tan instruido, ¿cree que se irá al cielo?, le dice el alcalde. A lo que Justino responde: no solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Por última vez le mandó: acérquese y ofrezca incienso a los dioses, le dice el alcalde, y si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Justino dice: ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a dioses falsos. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada más deseamos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, fueron azotados muy cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y el antiquísimo documento termina con estas palabras: algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los mártires, le dieron sepultura y se alegraron de que hubiera concedido tanto valor nuestro Señor Jesucristo, a quien daba la gloria por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos y hermanas, tú y yo también tenemos que aprender de la vida de Justino. Tenemos que instruir a otros en nuestra religión. Debemos hablar con orgullo, con fe, como dice el apóstol Pablo. Debemos estar preparados para cuando nos toque dar razón de nuestra fe. Hoy te invito a dar razón de tu fe. Te invito a que hables de Cristo a los demás, pero sobre todo te invito a hacer lo que hizo Justino, a estudiar la verdadera religión, la religión católica. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para escucharla, para compartirla y para ponerla en práctica. Ya la has escuchado, así que vamos, apréndetela y ponla en práctica. Y no olvides compartirla. Que Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, estamos ya próximos a celebrar la gran fiesta de Pentecostés, y cuando meditamos el Evangelio nos dice que el Espíritu Santo se les dará a quienes lo pidan.
Y antes del día de Pentecostés, los apóstoles estaban reunidos en oración, junto con María, perseveraban en la oración. Los discípulos abren su corazón en la oración, preparando sus corazones para recibir la presencia santificadora del Espíritu Santo. Y también el Evangelio nos dice en Juan 17, versículo 37 al 39 lo siguiente: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Palabra del Señor. Entonces, el que tenga sed, que venga a mí, que venga y beba, dice, y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía el Señor, dice, refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creyeran en él. Por lo tanto, tenemos necesidad de recibir esa presencia del Espíritu Santo. Tenemos necesidad de ser transformados una vez más por ese poder del Espíritu Santo. Y tenemos necesidad de ser bautizados por esa fuerza de lo alto, para seguir llevando la palabra del Señor, para seguir sembrando esperanza en los corazones. Y tenemos necesidad de ser tocados por el poder del Espíritu Santo para tener vida nueva en Él. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, obre en nuestras vidas. Y así como celebramos Pentecostés en la iglesia, también necesitamos un Pentecostés personal en nuestra vida. Necesitamos un Pentecostés continuado en nuestra vida. Es decir, que hay que estar pidiendo constantemente al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que venga a bautizarnos, no solamente por esta fiesta de Pentecostés, sino en todo momento, en toda ocasión. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser consolados por el Espíritu Santo. Necesitamos un toque de su gracia. Necesitamos que sea Él quien nos siga mostrando los caminos de Dios, que nos siga guiando, nos siga conduciendo por los caminos de Dios. Y necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo para seguir dando testimonio del poder de Cristo resucitado. Entonces, qué importante es para nosotros también pedir este Pentecostés personal en nuestra vida, para hacer presente a Cristo con nuestra vida, para llevar a Cristo a los demás, para presentarles a Cristo a los demás, pero un Cristo vivo, capaz también de crear vidas nuevas. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros, que venga a llenarnos. Y dice que se les dará a aquellos que crean en Él, en el Señor, en su palabra. Pues esa promesa del agua viva que el Señor hace en su Evangelio es para ti, es para mí. Pues abramos nuestro corazón, porque es una gracia que Dios nos concede. Abramos nuestro corazón, abrámonos a esa presencia, a su acción, y que Él siga obrando en nuestra vida lo que mejor le parezca. Que Él entre en lo más profundo de nuestros corazones, que nos purifique, que inflame en nuestros corazones el fuego de su amor. Por eso hoy le podemos suplicar también: Espíritu Santo, que derramaste en los apóstoles con poder, derrámate en mi vida. Espíritu Santo, que eres consolador, ven a consolarme. Espíritu Santo, que eres luz, ven a iluminarme. Espíritu de mansedumbre, ven sobre mi vida. Espíritu de amor, ven y pon el amor en mi corazón. Espíritu Santo, ven, yo me abro a tu presencia. Espíritu Santo, ven, que yo también te necesito. Espíritu Santo, ven, que yo también quiero experimentarte en mi vida. Espíritu Santo, ven, que yo también quiero tener un encuentro vivo, real contigo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Necesitamos clamar esa fuerza de lo alto. Necesitamos pedir que venga el Espíritu Santo a nosotros, porque sin Él nuestra vida no tiene sentido. Él es el que le da sentido a nuestros días. Él es el que nos da el gusto por la palabra, entendimiento de la palabra. Él es el que nos permite ser perseverantes en los caminos del Señor. Por todo eso necesitamos que venga el Espíritu Santo para seguir amando más apasionadamente al Señor, para ser incansables, igual que los apóstoles, anunciando la palabra del Señor,
Para eso necesitamos que venga el Espíritu Santo a nuestra vida y que sea su palabra el medio a través del cual Él vaya tocando nuestra vida. Que sea su palabra a través de la cual Él vaya entrando en nuestra vida, a través del entendimiento que Él mismo nos dé de ella. Por eso, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven sobre la iglesia entera. Y Espíritu Santo, ven a mi vida personal. Ven porque yo también te necesito. Espíritu Santo, ven y entra en lo más profundo de mi ser. Espíritu Santo, ven sobre todos aquellos que se abren a tu presencia. Espíritu Santo, ven sobre todos aquellos que te claman, que te invocan, sobre todos aquellos que te llaman. Espíritu Santo, ven, manifiéstate día a día en nuestro caminar. Espíritu Santo, ven y revísteme de tu presencia. Amén. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a escuchar las enseñanzas de los padres de la iglesia. Hoy escuchamos una vez más a San Cipriano, obispo de Cartago, y prestamos especial interés a sus enseñanzas eucarísticas. Recordad que en el encuentro anterior habíamos preguntado a este padre de la iglesia si para él la Eucaristía era un sacrificio o no era un sacrificio. Recordad que, en efecto, para San Cipriano, la Eucaristía es un sacrificio que se ofrece al Padre. Muy bien, antes de continuar vamos a hacer una aclaración. ¿Por qué estamos haciendo esta reflexión? Porque lo que estamos buscando es escuchar las enseñanzas de los padres de la Iglesia para profundizar más en este santísimo sacramento de la Eucaristía y darnos cuenta de todas las dimensiones que tiene. Con esto no que estamos queriendo decir que la Eucaristía es solamente sacrificio, no. En la Iglesia hemos de tener en cuenta que la Eucaristía es sacrificio y banquete. Para San Cipriano la Eucaristía también es sacrificio y banquete. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos a diario personas que tienen mucho reparo en llamar a la Eucaristía sacrificio. Vamos a hacer una pausa. La palabra sacrificio viene de sacrificio. Sacrificio a su vez viene de sacer facere, que es decir, consagrar, hacer santo. Si nosotros consagramos algo es para entregárselo, para ofrecerlo a Dios. Ahora bien, nosotros podemos ofrecer a Dios todas las situaciones, circunstancias y eventos de nuestra vida. Los logros, los triunfos, fracasos, enfermedades, traiciones, buenas noticias. Todo lo podemos santificar, consagrar y especialmente en la Eucaristía ofrecerlo al Padre Eterno junto con el sacrificio de su Hijo. Vamos a poner algunos ejemplos. Un chico que se acaba de graduar como arquitecto, una chica que se acaba de graduar como abogada, tienen sus títulos, tienen sus diplomas, ellos pueden ofrecer esos títulos, esos diplomas en la Eucaristía para que junto al sacrificio de Cristo Jesús sean presentados como ofrenda al Padre Eterno. Y de esta manera dan gracias a Dios por los títulos obtenidos y piden la asistencia y el favor de Dios para que en un futuro inmediato a ser posible puedan conseguir unos buenos puestos de trabajo. Luego también hay personas que tienen enfermedades, todos tenemos algún sufrimiento, tenemos algo que nos incomoda, todo eso podemos. Pensemos en una mujer que tiene cáncer, estamos hablando de quimioterapias, caídas de cabello, sentirse mal, con desgana, con desaliento, y entonces esa mujer puede santificar, consagrar esa situación y unirlo al sacrificio de Cristo para ofrecer ese cáncer al Padre Eterno, pedirle la salud, pedirle fuerza para llevar la enfermedad y también ofrecer esos dolores por la salvación del mundo entero. Así que no tengamos miedo de llamar a la Eucaristía sacrificio, porque cuando contemplamos la Eucaristía como sacrificio hemos de tener en cuenta que podemos ofrecer logros, triunfos, pero también sufrimientos, enfermedades, etc. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar escuchando a San Cipriano de Cartago cómo denomina y contempla a la Eucaristía como un sacrificio. A continuación, San Cipriano nos describe la siguiente situación.
se daban a algunos que querían imitar, farsantes, engañadores que se presentaban con la idea, con la intención de ofrecer sacrificios, primero que todo sin ser sacerdotes, y luego rechazando a los obispos y apartando a los presbíteros. Pues fijaros lo que va a decir San Cipriano. Por supuesto, lo que nos interesa en este momento es ver cómo para San Cipriano la Eucaristía es un sacrificio, pero así también nos vamos enterando de otros detalles. Mirad, ¿qué paz? Se pregunta él. ¿Qué paz pues se prometen los enemigos de los hermanos? ¿Qué sacrificios creen celebrar los émulos de los sacerdotes? ¿Lo veis cómo una y otra vez contempla San Cipriano de Cartago a la Eucaristía como un sacrificio? Retomamos la frase. ¿Qué paz pues se prometen los enemigos de los hermanos? ¿Qué sacrificios creen celebrar los émulos de los sacerdotes? ¿Acaso creen que Cristo está con ellos cuando se reúnan los que se reúnen fuera de la iglesia de Cristo? ¿Es que acaso se cree que está con Cristo el que hace la contra a los sacerdotes de Cristo, el que se aparta de la compañía de su clero y de su pueblo? Este tal lleva armas contra la iglesia, va en contra de lo que Dios dispone, enemigo del altar, rebelde contra el sacrificio de Cristo. Aquí ya es una afirmación explícita de la Eucaristía como sacrificio. Enemigo del altar, rebelde contra el sacrificio de Cristo, pérfido en la fe, sacrílego en la religión, siervo desobediente, hijo impío, hermano hostil. Aquí ya vemos el carácter que tenía este padre de la iglesia. Despreciado los obispos y relegado los sacerdotes de Dios, se atreve a constituir otro altar, a hacer otra oración con voces pecaminosas, a profanar la verdad de la víctima del Señor. ¿Lo veis? El sacrificio de Cristo en el cual se ofrece la víctima del Señor. La verdad de la víctima del Señor por medio de falsos sacrificios, sin saber que es castigado con la pena divina, por la audacia y la temeridad, quien se esfuerza en ir contra la divina ordenación. Pues bien, contemplamos una vez más, escuchamos a San Cipriano que nos dice que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo donde se ofrece el Señor como víctima. Y recordemos también esa frase cuando nos recomendaba San Cipriano pues participar de esa celebración litúrgica con recato, con orden, con modestia. Y cuando nos reunimos con los hermanos y celebramos los divinos sacrificios con el sacerdote de Dios, nos debemos acordar del recato y del orden. Pues muy bien, esto es JF Proyecto Patrístico. Hemos contemplado una vez más como para San Cipriano de Cartago la Eucaristía es un sacrificio. Y también hemos aclarado que cuando hablamos de sacrificio hablamos de que podemos ofrecer junto al sacrificio de Cristo Jesús nuestros logros, nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestras enfermedades. Y así, junto al sacrificio de la víctima que es Cristo Jesús, presenta una ofrenda agradable, la ofrenda de nuestras vidas al Padre Eterno. Pues muy bien, esto es JF Proyecto Patrístico. Hasta la próxima. Hola, qué bueno que estás aquí, qué bueno que el Señor te ha atraído para que puedas con nosotros degustar del sabor de su palabra, que es dulce como la miel y más que eso nos transforma, nos renueva, nos restaura. En el día de hoy quiero compartir una reflexión que a mí me llena mucho el corazón, porque en una etapa de mi vida yo estuve huyendo al dolor, al sufrimiento, y estuve como en una búsqueda de placer, de salir con amigos, de bailar, de conocer, de explorar, y en esa búsqueda una persona me dijo que yo era hedonista. O sea, en una conversación, por los planteamientos que yo hacía, tú eres hedonista. Y yo no sabía que era hedonismo. O sea, yo decía, hedonista, ¿qué es eso? No tengo idea. Pero, para no mostrar ignorancia, me reí y dije, no,
no me afilio a ningún ismo. Estoy en una etapa de explorar y de conocer y no me afilio a ningún ismo. Muy filósofa. Entonces, luego cuando llegué a casa, entré a San Google y busqué hedonista. Y yo, wow, es una corriente filosófica que procura y que sostiene que el placer es en sí la fuente de toda felicidad, por lo que nosotros deberíamos huir a todo dolor y buscar todo placer, toda fuente de placer. Es una postura muy contraria a la postura cristiana, porque nosotros entendemos que los cristianos tenemos que aprender a, hasta cierto punto, a sufrir, pero no es un sufrimiento masoquista, no es un sufrimiento que buscas el sufrir y que procuras el sufrir, sino que sabemos que la vida tiene consigo momentos que son amargos, pero que son parte de la vida, y que no podemos renunciar a la vida misma por esos momentos que no son placenteros, y que evitar todo sufrimiento en sí mismo se puede constituir en una fuente de sufrimiento, y que provocar todo placer puede en sí mismo acarrearnos muchos sufrimientos. Y lo vemos a diario en las personas que buscando placer se hacen reos, se hacen esclavos de adicciones, que luego terminan generándole mucho dolor, mucho sufrimiento, no solo a ellos, sino a sus familiares y a todas las personas que tienen una estima por ellos. Entonces, yo leyendo la palabra, una vez que inclusive tengo esa lectura subrayada, hay un amigo que dice que no se debe subrayar la Biblia, y otro dice que si bien es cierto, esto es palabra santa, la usamos para el estudio y que es comprada con dinero. O sea que lo sagrado es la palabra en sí, no el material. Entonces, bueno, yo la subrayé. Y es un texto bíblico al que recurro cuando tengo momentos de tristeza, momentos de soledad y momentos de dolor, vamos a llamarlo así. Alegría de Pablo por nueva situación, es el texto. Está en 2 de Corintios 7, a partir del capítulo 7, a partir del versículo, voy a leer del versículo 5 al versículo 10. Dice: cuando llegamos a Macedonia no tuvimos ninguna tranquilidad, solo sufrimientos por todas partes. Por fuera lucha, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no fue solo su llegada, fueron sobre todo las consoladoras noticias que traía de ustedes. Él nos comunicó el deseo que ustedes tienen de verme, su arrepentimiento, su preocupación por mí, y todo esto me llenó de alegría. En verdad, si los entristecí con mi carta, no me pesa. Si en un principio me apené, pero veo que la carta, aunque por poco tiempo los entristeció, ahora me alegro. No por haberlos entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún perjuicio han recibido de nosotros. La tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que lastimarse. Es la tristeza que provoca el mundo la que lleva a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí me encanta este versículo y yo lo tengo subrayado, y siempre que hay momentos de dolor, siempre que hay momentos de tristeza, de depresión, porque han llegado,
porque aún en el camino del Señor nosotros tenemos momentos de profunda tristeza y de profunda desconsolación. Yo vengo a esta palabra. Yo vengo a esta palabra y le digo, Señor, yo te entrego esta tristeza, porque si yo estoy pasando por esta tristeza es porque es una tristeza querida por ti. Y la tristeza querida por ti me lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento me lleva a la salvación. Porque cuando yo me pongo triste, en una tristeza que ha sido querida por Dios, yo reconozco que yo necesito más de Él. Yo reconozco que yo le falté a Él. Cuando tú buscas, cuando tú haces un examen de conciencia, cuando tú haces una introspección y tú te pones a ver por qué tú estás triste, tú sabes que tú le fallaste a Dios. Claro, hay una enfermedad llamada depresión, que es un desbalance químico en nuestro cerebro, que no quiero entrar en esos temas porque no soy una experta en el área, que requiere de salud mental, que requiere tratamiento psicológico y muchas veces tratamiento psiquiátrico en la mayoría de los casos. Y ahí está la ciencia, que es un don de Dios, y siempre que sientas que no puedes solo, que ya buscaste consejería con tus hermanos, con tu reverendo sacerdote o con tu párroco, que ya tú hiciste espiritualmente las cosas que estaban en tus manos, que has profundizado en la oración y tú sientes que necesitas buscar manos expertas del cuidado de la salud mental, hazlo. Es importante y es necesario, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y tenemos que saber que la ciencia es un don de Dios, y siempre que necesites ayuda, búscala, porque sobre todo en estos tiempos hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, todo el tiempo que estuvimos encerrados por la pandemia, todo el tiempo de incertidumbre que vivimos, a muchos nos ha afectado de una manera u otra. Eso es importante, que si necesitas ayuda, no temas en buscarla. Pero también es importante saber que tenemos una dimensión espiritual, que nosotros somos seres psicosociales, que tenemos una psiqui, que tenemos que cuidar, y un ambiente también social que tenemos que velar porque nos ayude, por tener un círculo de confianza, por tener un ambiente que nos contenga, tener un apoyo, un grupo de apoyo, personas que nos podamos apoyar y que podamos expresarle esa tristeza, ese sentimiento que nos mueve. Pero tenemos que aprender a distinguir esta tristeza querida por Dios, como llama Pablo. A mí me gusta mucho que dice: la tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que lamentarse. O sea, esa tristeza querida por Dios que me lleva a entender que lo hice mal, que no tomé las mejores decisiones, y me hace acercarme más a Dios en un genuino arrepentimiento, me produce una salvación, y por eso no tenemos que lamentarnos, sino es la tristeza del mundo, la tristeza que produce el mundo, la que lleva a la muerte, y esa tristeza que produce el pecado. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay cosas que son de balance químico en nuestro cerebro, que necesitamos ayuda profesional, experta, psiquiátrica, que no debemos dudar cuando la necesitemos acudir a ella, que una depresión no significa que tú estés loco, que no tienes que estigmatizarte por eso, que puedes ser una persona con una condición de salud mental y puedes seguir viviendo una vida normal. Ahora, hay cosas que son espirituales. Hay pecados, hay condiciones de vida que nos sumergen en una tristeza tan grande, pero tan grande, de la que nosotros entendemos que no podemos salir. Y esa tristeza lleva a la muerte. Esa tristeza lleva a la muerte, porque es una tristeza provocada por el mundo. Muchas personas a veces se escudan en el alcohol, porque en principio creen que le genera una alegría, que le genera una satisfacción, y vivimos en un mundo que rechaza toda clase de sufrimiento y quiere reforzar la búsqueda del placer en las cosas exteriores,
en el alcohol, en las drogas, pero sin embargo en la primera fase eso pareciera mejorar, pareciera satisfacernos, pero según vamos ahondando y profundizando y nos vamos haciendo más dependientes, vamos viendo que eso nos va dejando un vacío cada vez mayor, y esa tristeza produce muerte. Ahora, la tristeza que genera cuando hacemos conciencia de nuestra condición de pecado, cuando el Espíritu Santo nos constriñe, porque el Espíritu Santo nos dice, eso no está bien, eso que hiciste no está bien, este camino que has elegido te puede llevar por caminos de perdición, te puede hacer que pierdas tu alma. Cuando nosotros sentimos esa constricción del Espíritu Santo que nos lleva a una tristeza profunda, es casi inconsolable lo que sentimos. Si nos ponemos a los pies de Cristo, si recurrimos al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo, es salvación, porque hay en nosotros un arrepentimiento. Entonces, cuando sintamos esa tristeza, vamos a la luz de la palabra, decir, Señor, es una tristeza provocada por ti, en la que tú quieres que yo me acerque a un arrepentimiento y que por medio de ese arrepentimiento yo obtenga salvación, o muy por el contrario, es una tristeza del mundo que lo que provoca en mí desesperanza, muerte. Dame discernimiento, y a la luz del Espíritu Santo pidamos discernimiento, y tengamos este versículo de la Biblia. Voy a repetirlo. Está tomado de 2 de Corintios 7, el versículo 10, que dice que la tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que lamentarse. Es la tristeza que provoca el mundo que lleva a la muerte. Entonces, cuando tengamos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos pasando por momentos de tristeza, que podamos ver la tristeza en sus ojos, que podamos ver el desánimo, que podamos ver que ya no le alegra lo que antes le alegraba, que ya no se emocionan con lo que antes vibraban, entremos al aposento alto, y pidamos al Espíritu Santo que nos permita discernir si es una tristeza querida por Dios, para que esta persona entre en un estado de arrepentimiento que le permita salvarse, o si por el contrario es una tristeza del mundo que le llevará a la muerte. Vamos a orar profundamente, vamos a orar a tiempo y a destiempo, como decía el apóstol Pablo, para que el Señor nos dé el discernimiento y podamos entender qué tristeza es la que estamos pasando, y pongamos todas nuestras tristezas a los pies de Cristo. Su luz, su amor, su misericordia, su comprensión nos guiará por el mejor de los caminos. Que sea el amor de Dios sosteniendo tu vida. Bendiciones. Besos. Hemos llegado al final de tu programa Abba Padre Internacional. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos el día de mañana, que también tenemos gran contenido para ustedes, para que toda la tierra pueda ser para gloria de Dios, como decía San Ignacio de Loyola, a la mayor gloria de Dios. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.